Si el aula del mes de febrero se la dedicamos a tratar el tema del domingo como día del Señor y día de Cristo, día de Jesucristo, vamos a acercarnos en este mes de marzo al misterio del domingo como el día de la Iglesia. Vamos siguiendo esa carta apostólica de San Juan Pablo II que se llamaba Dies Domini y nos vamos a acercar sobre todo a este capítulo en el que él explica qué significa que el domingo sea el día de la Iglesia. Esto es muy importante porque nos va a permitir entrar un poquito más en profundidad en eso que era el domingo como día del Señor. ¿Qué supone para el cristiano la existencia del domingo? ¿Qué supone para el cristiano la vivencia del domingo, la celebración semanal? ¿No? ¿De qué manera esto le afecta en la vida cotidiana? ¿De qué manera esto le afecta en la celebración de cada domingo? Por eso vamos a fijarnos en este mes, en este Dies Domini, Dies Ecclesiae, en el domingo como día de la Iglesia. Y el domingo como día de la Iglesia tenemos que tener en cuenta que es el día de la celebración de la presencia del Señor resucitado en medio de los suyos. Es decir, el Señor aparece resucitado en medio de un grupo al que Él ha congregado y a ese grupo al que Él ha congregado tiempo atrás le hace partícipe del gran misterio que es su Pascua, del gran misterio que es su muerte y resurrección. Él da a conocer a los primeros discípulos el contenido más profundo de su ser Dios, que es el poder sobre la muerte, el poder sobre la vida y el poder sobre la muerte. De tal forma que la experiencia de los primeros discípulos tiene un elemento ahora esencial que hace de ese grupo un auténtico grupo, y es que guarda lo principal de Jesucristo, guarda el misterio de su Pascua, el misterio de su muerte y resurrección. Esta misma experiencia de aquellos primeros discípulos es también la experiencia de la Iglesia hoy. La Iglesia se reúne, se sigue reuniendo 21 siglos después, precisamente con ese mismo objetivo central, que es hacer memoria de la muerte y resurrección del Señor. Manifestar, celebrar, agradecer a Dios el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, por el cual se nos ha dado a nosotros una nueva vida. Que Cristo aparezca resucitado a los discípulos es lo que hace que ese grupo se convierta en su cuerpo místico. Que Cristo se aparezca como el que resucitado puede ofrecer esa vida suya, esa vida eterna, esa vida que le es propia a los discípulos, crea un grupo que es su cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Y aquellos que forman parte de ese grupo tienen que tener conciencia, tienen que crear en ellos mismos y que fortalecer en ellos mismos esa conciencia de ser el cuerpo místico de Cristo. Porque el Señor ha resucitado, nosotros formamos la Iglesia, nosotros formamos parte de la Iglesia. Esto es fundamental. San Juan Pablo II lo dice así en la Dies Domini. Para que esta presencia sea anunciada y vivida de manera adecuada, no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en su interior la muerte y resurrección de Cristo. Claro, cuando lo que ha supuesto este misterio pascual es un grupo, cuando lo que ha surgido de este misterio pascual es un elemento central de un grupo, no podemos estar hablando de un recuerdo puramente interior, individual que haga cada discípulo, sino que esta experiencia tiene que ser vivida también en grupo. Por eso dice en este mismo número San Juan Pablo II, por eso es importante que se reúnan, para expresar así plenamente la identidad misma de la Iglesia. Esta unidad se manifiesta externamente cuando los cristianos se reúnen. La eclesía es una palabra griega que significa asamblea reunida, asamblea convocada, en este caso convocada por el Señor que ha resucitado, como hace con los discípulos. Esta eclesía tiene su sentido como cuerpo que se reúne con el Señor resucitado. Tiene su sentido como una asamblea
como una asamblea que tiene conciencia de que ha sido redimida por el misterio pascual de Cristo. Esta asamblea reunida, esta asamblea eucarística es la que va a dar forma a la experiencia de la Iglesia, al misterio de la Iglesia. Esta asamblea eucarística es la que va a modelar a la Iglesia, que será siempre según la figura de esta que se reúne para celebrar. Así es como dice, por ejemplo, San Pablo en la primera carta a los Corintios, porque el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Es decir, lo que sucede en la celebración de la liturgia, en la celebración eclesial, manifiesta lo que la Iglesia es. Uno solo. Una cabeza, que es Cristo, con un cuerpo, que es la Iglesia. Y así, la celebración eclesial siempre hará memoria de la Pascua del Señor, siempre conmemorará la muerte y la resurrección de Cristo. Siempre tendrá en su origen, siempre tendrá como fuente de su existencia la celebración de la memoria de la muerte y la resurrección del Señor. Esta es la celebración eclesial. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, por esto mismo, porque en ella se celebra el fundamento, el misterio pascual, aquello que hemos recibido de los apóstoles, que ellos mismos experimentaron y reconocieron cuando Cristo se apareció resucitado a los discípulos, cuando Cristo se les aparece resucitado. De su Pascua, como podemos ver, por ejemplo, en ese crismón, de su Pascua se alimenta la Iglesia. De su Pascua, de su resurrección, comen y beben sus discípulos, que reciben así la fuerza del resucitado, la fuerza de su resurrección. Si nosotros damos un paso más a partir de esta experiencia, a partir de esta experiencia de la Iglesia que se reúne, recordaremos cómo Jesús saluda a los discípulos cuando se les aparece resucitado, cómo Jesús se dirige a los discípulos cuando, después de haberse encerrado estos por miedo a los judíos, Cristo aparece resucitado para ellos y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. La Iglesia ha aprendido que ese Pax Vobis, la paz a vosotros, le invita a la Iglesia a reunirse cada 8 días, a que de domingo a domingo la Iglesia participe en ese misterio de la Pascua del Señor. Y desde ahí, cada 8 días, haga esa experiencia de creer sin ver. Nosotros nos reunimos sin haber visto físicamente, como vieron los discípulos, al Señor resucitado. Nosotros creemos porque otros han visto. Creemos porque un grupo de testigos que para eso fueron designados vieron. Y nosotros que no hemos visto eso, que no hemos visto lo que ellos vieron, nos reunimos cada 8 días, de domingo a domingo, reconociendo una presencia verdadera, una presencia cierta del Señor. El resucitado está en la Iglesia. El resucitado se hace presente en la comunidad a la que reúne. Se hace presente en la asamblea de la Iglesia. Por eso, los que se reúnen cada domingo no lo hacen penosamente, sino que lo hacen porque son dichosos. Y lo que experimentan es la dicha de haber sido convocados, de haber sido reunidos por el Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. Lo que Jesús le dice a Tomás y a los 11 es lo que la Iglesia cada domingo reconoce. Y es que el Señor la ha alegrado, la ha enriquecido, la ha reunido cuando se ha hecho presente en medio de ellos. Esta celebración dominical tiene una expresión
más significativa, culminante, por así decirlo, que es cuando la Iglesia se reúne con su pastor en el domingo. El pastor del pueblo de Dios, a celebrar la misma Eucaristía, a dirigir la misma oración en un único altar con todo el presbiterio. Esta es la epifanía de la Iglesia. ¿Alguien quiere saber qué es la Iglesia? Pues la celebración dominical, en la que toda la Iglesia se reúne a festejar al resucitado, es la expresión más significativa, es la expresión más clara, más transparente de la forma en la que los cristianos reconocemos lo que es la Iglesia. Así lo dice Sacrosanctum Concilium en el número 41. La principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas. Esa es la principal manifestación de la Iglesia. Y añade, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de su presbiterio y ministros. ¿Qué importancia tienen todos estos elementos, ¿no? Pero ya vemos cómo el magisterio de la Iglesia, cómo el concilio recoge esa antigua gran tradición de que la celebración es siempre la misma, de que la celebración tiene un único altar, es una sola oración presidida por un único pastor. Y esto tiene gran peso también en toda la tradición. Esto va a tener gran importancia, gran eco. Lo vamos a ver después, un poquito más adelante, en nuestra misma comprensión del domingo como día de la Iglesia. Esto va a ser muy importante para poder entender que el domingo es día de la Iglesia. De ahí que nos podamos fijar en la importancia que tiene para la parroquia la celebración dominical. La celebración dominical es central para la vida de la parroquia. Es su fundamento. De la celebración del domingo nacen todas las demás actividades. De la celebración del domingo nacen todas las demás acciones, todas las demás ideas, todos los demás proyectos, todas las demás, lo que queramos decir, que la Iglesia pueda hacer. La celebración dominical en una parroquia es el corazón, del que brotan las fuerzas para cualquier tarea que luego uno quiera pensar o quiera llevar a cabo. Por eso es tan importante, dice también Juan Pablo II en la Dies Domini, que haya una coordinación entre las misas de parroquias y capillas. ¿Para qué? Para que no se ofusque la importancia que tienen las celebraciones del domingo en la parroquia. Para que no se ofusque el que dentro de las celebraciones del domingo de la parroquia, pues la Iglesia nos ofrece una como principal. Esta es la celebración dominical en la parroquia en la que el pastor congrega a todos los fieles de su territorio. Esto lo tenemos que aprender también para valorar la importancia que tiene la misa parroquial, la misa dominical parroquial, que en nuestras parroquias haya una celebración parroquial, aunque las necesidades pastorales hagan que tengamos 3, 4, 8 o 18. Pero hay una que es principal porque ella manifiesta todos esos vínculos que nosotros hacíamos referencia a ellos hace un momento con relación al obispo, ¿no? También, también porque la asamblea dominical se va a mostrar como lugar privilegiado de unidad. No podemos hablar del domingo como día de la Iglesia si no entendemos que el domingo es el día de la unidad. Si la Iglesia es misterio de unidad, el domingo no podrá ser misterio de división, sino que tendrá que mostrar toda la unidad de la Iglesia, la unidad entre todos los miembros de la Iglesia. Y aquí, en primer lugar, aquí podríamos decir, en primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a las familias cristianas. Dice Juan Pablo II, los padres tienen que educar a sus hijos en la importancia de la asamblea dominical como lugar de unidad, en la importancia de la celebración parroquial del domingo como celebración de unidad.
Ojo, porque aquí se nos está dando un criterio muy importante. El criterio es la unidad. El criterio es la unidad. En la misa dominical, los padres han de educar a sus hijos en la importancia de la misa dominical, cada 8 días, cada domingo, como una referencia fija, constante, que no se cambia. A los padres les van a ayudar los catequistas. A los padres les ayudarán los catequistas. ¿Esto qué significa? Que los padres han de priorizar la celebración del domingo como celebración de unidad, como celebración parroquial, y eso han de potenciarlo en sus hijos. Han de explicárselo a sus hijos. Y los catequistas no desaparecerán los domingos para irse a sus cosas o a sus grupos, sino que, si son catequistas, colaborarán con aquellos a los que catequizan, con los padres de aquellos a los que están catequizando. Por eso es por lo que surgen oportunamente, dice también en este documento Juan Pablo II, oportunamente las misas con niños. Misas en las cuales hay determinados elementos que se tienen que trabajar de una forma particular. Existe, y esto seguramente no lo conozcan ni el 10% de los sacerdotes que celebran misas con niños, ni el 10% de los catequistas que preparan misas con niños, un directorio para las misas con niños. Un directorio para las misas con niños, publicado por la Santa Sede, con una serie de enseñanzas, de criterios, de elementos a tener en cuenta cuando uno quiere preparar misas, teniendo en cuenta especialmente a los niños que hay. No se celebra igual una misa si uno tiene en ella 2 niños, que si hay un grupito de niños o que si toda la asamblea está formada por niños. Hay que saber de qué manera conducir, de qué manera desarrollar esas celebraciones. Por eso, las misas con niños hay que estudiarlas oportunamente y hay que ver cómo se desarrollan para que hagan un bien en los niños, para que hagan algo positivo en ellos y no les creen una equivocada dependencia con respecto a la misa con niños. Cuando uno va creciendo y va dejando de ser niño, no tiene que dejar la misa, tiene que dejar una misa con niños, pero no tiene que dejar la misa. Por eso, las misas con niños bien preparadas buscan conducir a que el niño, cuando va dejando de ser niño, no deje la misa, sino que deje la misa con niños. Quiera participar en una celebración que le ayude a vivir esa unidad que decíamos con toda la parroquia, con toda la comunidad de la que forma parte, no con su grupito, con sus niños de catequesis o con su grupito de adolescentes o de jovencitos o de lo que sea, sino que no tenga ningún problema en participar en la celebración que sea necesaria. También por eso mismo, Juan Pablo II advierte en este documento en Dies Domini de que los grupos, asociaciones, movimientos, comunidades, en el domingo participen en la celebración de la misa de la parroquia, porque el domingo se celebra lo que más nos une a todos los grupos. El domingo se celebra lo que más nos pone en común, que es que todos celebramos a Cristo resucitado. Unos tendrán un carisma, otros tendrán un matiz, un acento, un deseo particular de celebrar alguna cosa. Pero el domingo, todo eso pasa por debajo de lo más importante, que es celebrar a Cristo muerto y resucitado en unidad. Por eso, advierte también Juan Pablo II en la Dies Domini, de que en las misas dominicales de la parroquia, los grupos, movimientos, asociaciones, comunidades religiosas han de participar. Que el domingo, día de la asamblea, no se fomenten las misas de los grupos pequeños. Pues es que yo este domingo o este sábado por la tarde quiero tener una misa con mi grupito porque nos reunimos, porque lo que sea. No. En el domingo las misas son parroquiales. Son con la asamblea parroquial. Y en ella mostramos la riqueza de que existen distintos grupos, pero que todos nos reunimos ante el misterio que nos reúne. No nos reúne que somos de la Acción Católica o del grupo que sea. No nos reúne que somos los del cura fulanito o los del cura menganito. Nos reúne que es el día del Señor.
el día de la resurrección, el día de la Iglesia. Y entonces lo que hay que mostrar es la unidad. Por eso dice así Juan Pablo II, que no se fomenten las misas de grupos pequeños. No solamente porque no hay curas suficientes como para andar teniendo a los curas vinando, trinando, lo que sea, innecesariamente, sino sobre todo por promover, dice en el número 36, por promover plenamente la unidad de la comunidad eclesial. Uno tiene que saber qué es lo principal, uno tiene que saber qué es lo que tiene todo el peso y dárselo oportunamente. Si nos dejamos llevar por intereses particulares, no le estamos haciendo un bien a la unidad de la Iglesia, sino que al contrario, lo que estamos haciendo es, bajo la apariencia de fortalecer algo que podemos fortalecer cualquiera de los otros 6 días de la semana, dividir a la Iglesia, crear una división. Esto ha sido tan importante en la vida de la Iglesia que muchas conferencias episcopales han legislado sobre esta cuestión, para precisamente evitar que los grupos tengan la tentación de cerrarse en lo que tienen que ser especialmente abiertos. El domingo cualquiera que entre en una celebración en la iglesia, en cualquier parroquia, tiene que verse acogido, tiene que reconocer la celebración de la iglesia, tiene que saber que ahí hay una comunidad cristiana, y tiene que saber que ahí está representada en toda su amplitud. No pensar que hay un grupo que se reúne aparte o que se reúne para celebrar lo suyo o que piensa en lo que a uno le interesa reforzar. Reforcemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Pero cuando llega el sábado por la tarde y el domingo, esto hablaremos luego también, es necesario reforzar la unidad de la Iglesia. En un documento, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Portuguesa, dice así, referido a esos grupos que buscan celebrar misas particulares, ¿no? Pues porque tenemos una boda, un bautizo, porque es el día de la acción católica, el día de lo que sea. Dice, tales grupos, generalmente homogéneos, pueden ceder fácilmente a la tentación de transformarse en sectas de iniciados, más o menos cerradas, en vez de abrirse en un sentido verdaderamente comunitario. La importancia de que las celebraciones del domingo no haya ninguna duda de que son para todos, ninguna duda de que son para todos, y no pensemos a quién tenemos que invitar o a quién no podemos invitar para esta celebración o para esta misa o para este lo que sea. Cuando están formados, dice el documento, por fieles con una perspectiva de vida espiritual y trabajo de iglesia, piden con frecuencia la celebración eucarística en sus reuniones. Los desvíos en el espíritu de estas celebraciones, así como también las expresiones extrañas a las normas y al espíritu de la liturgia. En particular, debe evitarse que tales celebraciones contrasten demasiado con la práctica habitual. ¿Qué importancia se le da en la Iglesia a que toda celebración dominical sea celebración para todos? Sea una celebración en la que cualquiera se vea acogido, porque eso es lo que ha sucedido con el misterio de la Pascua, con la celebración del domingo. Todos hemos sido acogidos en la vida eterna de Cristo, en la vida nueva que ha recibido y obtenido para nosotros en la resurrección. También la Conferencia Episcopal Italiana, en otro documento, dice así: las misas para grupos particulares se celebren normalmente fuera del domingo y en cuanto sea posible en los días feriales. En todo caso, las celebraciones de los distintos movimientos eclesiales deben estar abiertas a toda la comunidad. Si nos reunimos en mi casa, si nos reunimos en nuestra sala, en nuestra capillita, ya eso no está abierto a toda la comunidad. Por eso la norma es clarísima. La norma es clarísima, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que ser ejemplares, porque nadie tiene tanto interés en nosotros por promover la comunión en la iglesia, la unidad en la iglesia. Si nos tenemos que reunir un domingo por la tarde y queremos celebrar juntos y no podemos celebrar la misa porque la misa tiene que ser para todos, tiene que ser donde todos recemos vísperas. Hagamos una oración más sencilla, busquemos otra cosa más adecuada, pero la celebración de la misa en el domingo claramente se dice
tiene que ser para no grupos particulares, sino para la unidad de la Iglesia, para la asamblea entera de la Iglesia. Y aquí es donde la unidad asume toda la centralidad de esta celebración. La unidad busca ayudar a comprender lo que es la Iglesia. Claro, si nosotros en un día que para muchos es el único momento de participar de la vida de la Iglesia a lo largo de toda la semana, lo que le mostramos es división, es muy difícil que eso invite a una persona a querer participar con más intención. La unidad tiene que ayudar a entender lo que es la Iglesia para todos los que participamos y que la gente que vaya a misa un domingo experimente ciertamente que hay una comunidad reunida, experimente ciertamente que hay una Iglesia que camina junta, que es un pueblo que peregrina, un pueblo que peregrina. Por eso esa experiencia de la Iglesia como pueblo peregrino es una experiencia que no le puede faltar nunca a la Iglesia. No le puede faltar a la Iglesia. Y es una experiencia que lo primero de todo tiene que tener en cuenta el ritmo semanal, la importancia del ritmo semanal, es decir, de que nos reunimos de domingo en domingo, la importancia de un ritmo constante que vaya construyéndonos. Yo tengo que experimentar que un domingo tiene relación con el anterior y con el anterior y con el anterior y que un domingo me prepara para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. Soy capaz de reconocer en el ritmo dominical una unidad, una rutina para caminar, un paso firme en el que voy seguro al encuentro del Señor. ¿Hacia qué? Hacia un domingo sin fin. Esto es muy importante. El domingo nos va a recordar siempre que caminamos hacia un domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Vamos hacia un domingo sin fin. Ese será el último tema del aula de este año. Y en ese caminar, en ese ritmo de domingo a domingo hacia un domingo sin fin, vamos a un compás, dice la Dies Domini, que es el que nos marca la palabra de Dios. Por eso vamos a ver la importancia que tiene la palabra de Dios cada domingo. Las lecturas que se proclaman en la celebración dominical, en la celebración de la misa dominical, no son elegidas al azar. No se pueden cambiar o tocar según nos parezca cada día, porque el ritmo nos es marcado de domingo a domingo por la palabra de Dios. Dentro de esa doble mesa, ¿no? Hemos hablado muchas veces y volverá a salir también en esta sesión del aula esa doble mesa que es la mesa de la palabra de Dios y la mesa de la Eucaristía. La mesa de la palabra de Dios ofrece una comprensión de la historia de la salvación y del misterio pascual que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no escuchamos textos porque sí, de domingo a domingo. A ver qué dice las lecturas de hoy, sino que las lecturas de cada domingo buscan crear en nosotros una unidad con la historia de nuestra salvación, para que yo me pueda ver partícipe de la historia de salvación de Abraham, de David y Salomón, de la historia de los profetas, me pueda ver inmerso en la historia de Juan el Bautista, de los discípulos, hasta nuestros días. Pueda entender que esa palabra lo que hace es recogernos a todos, envolvernos a todos para dirigirnos hacia ese encuentro del Señor. Nos tiene que ayudar a comprender nuestra existencia dentro de un marco infinitamente más grande, que es la historia de la salvación. Por eso es tan importante que hagamos cada domingo experiencia de que la palabra de Dios va unida al alimento eucarístico. No se puede uno perder en la palabra de Dios de los domingos, en la liturgia de la palabra de los domingos. Cuando llega la liturgia de la palabra de la misa del domingo, yo ya tengo que estar perfectamente centrado en la celebración de la misa. Yo ya tengo que estar perfectamente preparado porque lo que voy a escuchar me afecta de una forma definitiva.
me afecta de una forma fundamental. Por lo tanto, esa mesa de la palabra tiene que estar bien preparada y empieza a estar bien preparada si mi corazón está bien preparado. No puedo llegar tarde, no puedo estar pendiente del teléfono, no puedo estar pendiente de unas cosas o de otras, sino que tengo que ser consciente de que llego para escuchar la palabra de Dios. La Iglesia ha hecho un esfuerzo grande en traducir las escrituras y en proclamar las escrituras en nuestra lengua vernácula y en abrir gran cantidad de libros que nunca se habían leído en la celebración de la Iglesia ahora a nuestros domingos, precisamente para ayudarnos en esto, precisamente para ayudarnos a entender la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso, en la mesa de la palabra tenemos que tener en cuenta que los lectores no pueden ser ni improvisados ni inamovibles. Esto es bastante claro ya de por sí, ¿no? No salimos a misa el domingo y a ver quién sale a leer después de que el sacerdote termine la oración colecta y todo el mundo mirando, ¿no? A ver si hay algún voluntario que sale. Las lecturas de la palabra de Dios de cada domingo se preparan y quien va a leerlas lo sabe y se las ha preparado antes. Pero en equilibrio con esto está que los lectores no toman como algo suyo, como una posesión suya, una lectura. La segunda lectura es la mía, mi lectura. Esto no existe, no existe. Sino que es necesario preparar bien a diversos lectores para que puedan hacer este ministerio, ejercer este ministerio. Los lectores ni improvisados ni inamovibles. También con respecto a la mesa de la palabra, tiene gran importancia la homilía de los domingos. A veces la homilía es muy aburrida, pero otras veces no lo es. A veces parece que la homilía no merece la pena que le preste atención, pero siempre merece la pena que le preste atención. El tema de la homilía daría para 3 años, pero lo podemos reducir así. La homilía tiene gran importancia porque es la actualización de la palabra de Dios para el día de hoy. Y es la palabra que mi pastor me ofrece. Yo la escucho. Con la de tiempo que perdemos en otras cosas muchísimo más banales, no pasa nada porque perdamos un poquito de tiempo en escuchar esas homilías cuando nos parece que son de alguien que lo sabe hacer muy bien, pero también cuando nos parece que son de alguien que no lo hace tan bien. La importancia de la homilía. En este sentido también, en la mesa de la palabra tendremos que tener en cuenta la importancia que tiene que vayamos creciendo en conocer la palabra de Dios, que vayamos deseando apreciar, valorar cada día más la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser analfabetos de la palabra de Dios, porque nosotros no encontramos respuesta a nuestra vida sin la palabra de Dios, que no nos pide un conocimiento únicamente intelectual, sino que pide una comprensión para la vida. Pide una comprensión de cómo Dios me introduce en un misterio de salvación y lo hace para ofrecerme su propia vida, para ofrecerme sus caminos, para ofrecerme su propia ley. Por eso, el uso de la lengua propia, de la lengua vernácula, tiene que servir para leer bien y para entender bien. Si hemos traducido las lecturas del latín al español, lo menos que podemos hacer es pronunciarlas en un español que se entienda, y no de cualquier manera. Por eso se preparan, no se improvisan. Los puntos, las comas, los acentos, en fin. Cosas muy básicas aparentemente, pero que luego no resultan ser tan básicas. Y lo mismo la capacidad para comprender o para interpretarlas o para entenderlas bien. Yo no puedo ir a la escucha de la palabra de Dios o de la homilía para que me diga lo que yo quiero escuchar. Yo tengo que entenderla en su contexto, no buscando adecuarla a que me responda a lo que yo estoy esperando de ella, sino al contrario, abriendo el corazón a lo que la palabra quiere decirme.
Por eso son convenientes todo tipo de iniciativas de profundización en la Sagrada Escritura. El poder abrir el corazón, como decíamos, pero también el entendimiento en experiencias de oración, con experiencias de oración de la palabra de Dios, con un corazón dócil para saber interpretar a la luz de la Iglesia y en el marco de la Iglesia la palabra de Dios, no como algo exclusivamente mío o para mí, sino que yo puedo entender la palabra de Dios en el marco de la Iglesia que me la entrega, que me la ofrece, que me la proclama, para que la palabra de Dios pueda verdaderamente afectar a mi vida cristiana. Bien, tenemos que tener en cuenta esto, que en la celebración de la liturgia de la palabra en la misa no estamos ante una catequesis. No se trata de una meditación de la palabra. No es un tiempo de reflexión en el que serenamente uno puede parar lo que quiera a escuchar y a rumiar esa palabra. Para eso hay otro tipo de experiencias y yo tengo que buscar otro tipo de momentos. La liturgia de la palabra expresa un diálogo, un diálogo. Dios habla a su pueblo y el pueblo responde a Dios. Existe un diálogo. Y así tenemos que entender la revelación que se nos actualiza en la palabra de Dios. La primera lectura es la palabra que Dios dirige a su pueblo, que encuentra una respuesta de su pueblo que se llama el Salmo responsorial. La Iglesia responde con el Salmo responsorial a la palabra que Dios le ha dirigido. Por eso al final de la lectura decimos, palabra de Dios. Pero al final del Salmo, aunque utilicemos la palabra de Dios, no decimos palabra de Dios, porque lo asumimos como la respuesta de la Iglesia a la lectura que hemos escuchado. No puede ser que no seamos capaces cualquier día del año de escuchar la primera lectura y el Salmo y no entender este diálogo. No puede ser. Significa que no nos hemos parado suficientemente a verlo. Pero todavía continúa este diálogo con la palabra del Evangelio, donde ya es Jesucristo directamente el que nos va a dirigir su palabra. Está presente. Cristo está presente. Cristo dirige su palabra a la Iglesia. Esta es la palabra del Señor. Un saludo, con un ministro ordenado que la proclama, con una señal de la cruz triple, con velas, con incienso, con un libro propio, el evangeliario, con una aclamación solemne, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, y un beso al libro. Es decir, hay un diálogo que tiene como punto culminante la revelación de la palabra de Jesucristo. Y esto sucede cada domingo en la celebración de la Iglesia. Y cada domingo relacionado con el domingo anterior. Cada domingo relacionado con el siguiente. Y un domingo y otro relacionados con mi propia vida. Relacionados con mi propia existencia. Este sentido dialógico, este diálogo de la palabra de Dios, tenemos que aprender a comprenderlo para poder exprimir todo lo que la palabra de Dios nos ofrece. Junto a la mesa de la palabra, sabemos bien, está la mesa del cuerpo de Cristo. Son dos mesas unidas. No puedo llegar a la segunda parte de la misa y quedarme tranquilo si no he estado en la primera. En ningún caso un domingo, pero tampoco debería ser así a diario. Porque sin la fe que viene por el oído, sin la fe que viene por la escucha de la palabra de Dios, no reconoceré al que se me entrega en la Eucaristía. Es necesaria esa fe que crece por la palabra y que hace que nuestro corazón arda para que nosotros podamos dirigirnos a Dios y recibir su alimento en la Eucaristía. La mesa del cuerpo de Cristo es el lugar de la acción de gracias visible, orante. Pero acción de gracias, ¿por qué? Por los misterios que se nos han contado en la liturgia de la palabra. Si no entendemos la unidad de la celebración, no entendemos a lo que vamos a misa. La Iglesia va a poner voz
a todo lo que la humanidad necesita, reclama, experimenta y vive con Dios. Todo lo que ha sido renovado por Cristo y así se nos ha anunciado, en la liturgia de la palabra, llega a un punto culminante, que es que ese verbo se nos va a dar como alimento para la vida eterna. De tal forma que lo que se nos ha ido, de lo que hemos ido haciendo memoria de una forma eh, dialogal, ahora se va a hacer memoria de una forma orante, agradecida. Tanto es así, tanto es así, que la Iglesia va a concluir la gran oración de la plegaria eucarística, la oración central y más importante de la misa, con un gran amén. Ese amén es fundamental en la misa del domingo y fundamental para la semana que comenzamos con el domingo. Amén. Ese amén no puede pasar desapercibido para nosotros en la celebración del domingo, porque a partir de ahí experimentamos esa actualización del sacrificio, de la muerte y la resurrección de Cristo. El sacrificio de Cristo unido al sacrificio de su cuerpo, de la cabeza, unido al sacrificio del cuerpo. No es solamente que Cristo se ha entregado en su misterio pascual, sino que la Iglesia, su cuerpo, en el que yo soy parte, se entrega también en ese misterio pascual. Si ha transcurrido toda una semana, la misa a la que llego es la cumbre, lo más a lo que puedo aspirar, lo más que se me puede dar. Pero si vuelvo mi mirada hacia la semana que empieza, entonces la misa es la fuente de la que brotan todas mis fuerzas. La misa es la fuente de la que nacen mis capacidades, mi comprensión, mi forma de mirar y de vivir la celebración de la Iglesia y todo lo que a lo largo de la semana voy a vivir. Dice, por lo tanto, así también el catecismo. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Esto es de una gran belleza y esto es algo de lo que nosotros tendríamos que tomar conciencia cada domingo. Los primeros cristianos, una de las primeras representaciones que realizan en las catacumbas es a la Iglesia como la mujer orante. La mujer orante. La Iglesia que se ofrece cuando celebra el sacrificio de Cristo. El cuerpo que se ofrece como se ha ofrecido su cabeza. La Iglesia que ora ante el Padre para ser partícipe del mismo sacrificio del Hijo ante el Padre. Esto es de una gran importancia. El sacrificio de Cristo presente en el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su misma ofrenda. Esto es de gran importancia para nosotros entender lo que está sucediendo en el domingo, el día en el que el cristiano se ofrece a Dios, le ofrece lo que ha vivido en la semana que ha terminado y le ofrece lo que va a vivir en la semana que empieza, aunque no sepa lo que va a ser de esa semana. Aquí, Juan Pablo II recuerda la importancia que tiene que lo esencial del misterio pascual de Cristo celebrado por la Iglesia el domingo es comulgar. Es decir, vamos a participar en la misa el domingo para comulgar, para comer. Comulgar es necesario para la vida eterna. Por lo tanto, para poder comulgar es necesario prepararse. El domingo se prepara, ojo con esto, el domingo se prepara, no llega. El domingo se entra preparado. La penitencia, el lugar de la penitencia, por lo tanto, es antes del domingo.
Nosotros tenemos una mentalidad de supermercado, que es que cuando voy al supermercado compro todas las cosas que necesito. Voy pasando por todos los estantes y voy llevándome todo lo que necesito. Esa mentalidad de supermercado no la podemos llevar a la celebración de la iglesia. Y entonces, ya que voy, me llevo varios sacramentos a la vez. Esto no funciona así. El lugar de la penitencia, de la preparación para el domingo, es durante la semana. El lunes, el miércoles, el viernes, el día que yo haya decidido y me haya preparado así, me voy a confesar para el domingo ir a la celebración de la Eucaristía. En ningún caso espero que si voy 5 minutos antes de la misa haya un sacerdote en el confesionario que me va a confesar rápidamente, y ya voy saliendo a misa. O peor aún, aprovecho una parte de la misa del domingo para ir a confesarme porque hay un sacerdote en el confesionario. Si el domingo durante la misa hay un sacerdote en el confesionario es pensando no en los que están en misa. Los que están en misa tienen que oír misa entera. Y no una parte de la misa que me aburre, que es la plegaria eucarística o la homilía o las lecturas que son muy largas. En la parte esa ya me voy a confesar y aprovecho el tiempo. El lugar de la penitencia es durante la semana. Voy con el examen de conciencia hecho, me confieso y realizo después la penitencia que el sacerdote me haya impuesto. Ya me preparo para ir a misa el domingo. Pero son momentos distintos. Tengo que hacer por ello, porque si tengo que ir 2 veces a la semana al médico, tengo que ir 2 veces a la semana al supermercado, voy a bajar. No pasa nada por acercarme en 2 momentos distintos, en 2 momentos concretos a la iglesia. Porque la celebración del domingo y la comunión del domingo se prepara, no se improvisa. A ver si hay curas. Y luego, es que no había curas confesando, no he podido. Se prepara. Y se prepara sabiendo cuál es el momento de la penitencia, que no es ni la misa ni el minuto de antes de la misa, porque los minutos de antes de la misa son para preparar la misa, la celebración de la misa, no para preparar confesando. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de supermercado, como si fuera malo ir a la iglesia más de una vez a la semana o más de 45 minutos el domingo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Bien, comulgar manifiesta también el vínculo con los hermanos. Manifiesta el vínculo con los hermanos. Comulgar no es Dios y yo, mayoría absoluta. Comulgar manifiesta el vínculo con los hermanos. Estos que van en la misma fila que yo y reciben el mismo alimento que yo, son mis hermanos. Son mis hermanos. Me acogen como su hermano. Y eso lo experimento en que hay una acogida a la celebración del domingo. La celebración del domingo no empieza ¡pum!, sino que hay una acogida. Hay unos miembros de la comunidad que preparan esa celebración. La oración eclesial es la oración que celebra toda la iglesia. No es una misa que digo, ¿dónde me he metido yo? Que no reconozco ni las partes de la misa, ni las lecturas, ni nada. La fraternidad en la celebración de la misa se manifiesta también en que hay una atención a lo que es necesario. Si tenemos que cantar entre todos, tendremos que facilitar que la gente que queremos que cante sepa lo que tiene que cantar. Si queremos que respondan entre todos a algo especial que hay hoy, hay que facilitar que todos puedan responder. Que hay una fraternidad atenta, que se manifiesta también en un signo como es el signo de la paz. Ahora que no podemos ni siquiera darnos el signo de la paz de una manera calurosa, pues notamos especialmente, ¿no?, el signo de la paz como signo de fraternidad. Tendremos que tener en cuenta que comulgar no es para poner una marquita en un papel. Comulgar es para la misión. La Eucaristía es para la misión. La celebración de la Eucaristía no termina dentro del templo. La celebración de la Eucaristía
se lleva a la vida. Se lleva a la vida, para que la vida sea un sacrificio espiritual unido a la Eucaristía que hemos recibido. Comulgar es para la misión. Comulgar no es para apuntarse un tanto. Comulgar no es para calmar el alma. Comulgar no es para quedarse tranquilo. Comulgar es para la misión, porque me convierto en aquello que comulgo. Bien, con todo esto, yo creo que con todo esto sí se ve claro que la misa es el centro del domingo. La misa es el centro del domingo, pero no es todo el domingo, solamente es el centro del domingo. Por eso es necesario participar en la asamblea dominical. Es lo más importante del domingo, es lo más importante de todo lo que voy a hacer en el domingo. Ojo con esto, lo más importante de todo lo que voy a hacer en el domingo, y por eso hay una obligación de conciencia de participar en la misa el domingo. La Iglesia no ha cesado de afirmar esta obligación de conciencia, basada en una exigencia interior que los cristianos de los primeros siglos sentían con tanta fuerza, aunque al principio no se consideró necesario prescribirla. Nosotros tenemos tal experiencia de esta obligación de conciencia que incluso en una situación tan grave como la que estamos pasando ahora en nuestro país, los obispos prefieren decirnos, oye, que esa obligación no rige cuando no podemos ir a misa, cuando no tenemos esa posibilidad de ir a misa, que rige cuando uno tiene esa posibilidad, que no rige si estamos enfermos, estamos en cama, pero que sí que tenemos que saber que cuando uno está en condiciones de ir, cuando se pueden celebrar las misas con normalidad, entonces uno tiene esa obligación de conciencia de ir a aquello que es el centro del domingo. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. No, yo ya iré el lunes porque el domingo me viene muy mal porque tengo a los hijos y a los nietos en casa para comer. No, 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 no. Lo mejor que le puedo enseñar a mis hijos y a mis nietos es que la Eucaristía del domingo es lo más importante para mí en todo el día. Más incluso que recibirlos a ellos. Más incluso que prepararles una comida riquísima. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía, a no ser que estén excusados por una razón seria. No, me he pasado el día en el campo, quería llegar a misa a última hora de la tarde, pero me ha pillado el atasco y entonces ya no he llegado a misa. Usted no se ha preparado ni ha considerado la misa el centro del domingo. El centro del domingo es el centro del domingo. No significa que tenga que estar en misa a las 12. Significa que es lo principal. Por lo tanto, si voy a estar el día fuera o la mañana fuera, voy a llegar con suficiente tiempo no solamente para entrar en misa, sino para tomar conciencia de lo que voy a hacer. Y ya por la mañana, aunque me haya ido al campo, me habré leído antes las lecturas de la misa, para no llegar de buenas y primeras a primeras el domingo por la tarde a la misa sin saber de qué va esto, ¿no? O cuando llega el buen tiempo con las piscinas o las playas o lo que sea, ¿no? Bien, por eso la misa es el centro del domingo, el centro del domingo. Por eso los pastores han de ofrecer facilidad para cumplir el precepto, facilidad para cumplir el precepto. Y entonces dirán, bueno, pues vamos a poner no solamente una misa el domingo, sino que vamos a poner más. Y vamos a dar a los sacerdotes la facilidad, la posibilidad de que celebren más de una misa el domingo, más de una misa. Por eso vamos a buscar la forma de que haya más de una misa, vamos a facilitar la posibilidad de que la gente pueda cumplir el precepto. Pueda cumplir el precepto, no acomodar el día, no acomodar la misa al domingo que yo quiero vivir. Si el domingo es el centro, lo fundamental es la misa que mejor voy a poder vivir. No a ver qué misa me encaja en un día de campo, en un día de televisión, en un día de fútbol, en un día de lo que sea. La misa es lo primero. La misa es lo primero. Porque el que haya infinidad de misas supone también unas complicaciones.
El sacerdote no puede realizar otras actividades que a lo mejor también son convenientes en el domingo. Supone que tiene que dividir también energías sabiendo que la centralidad significa la centralidad de la misa. Tenemos que tener en cuenta también que hay misas coincidentes cuando hay muchas misas en un mismo barrio, en una misma zona, y dos parroquias, una capilla, unas monjas, un no sé qué, tienen misas a la misma hora, y eso es una complicación. No podemos acostumbrarnos, no podemos acostumbrarnos a cosas que se nos dan para crear una facilidad. No podemos acostumbrarnos porque las exigiremos cuando no son exigencias que podamos tener. El sacerdote puede decir más de una misa el domingo, decimos habitualmente más de una misa el domingo, pero eso no significa que haga mi horario y vea dónde me encaja la misa y entonces elijo, porque entonces estoy utilizando la ley para la trampa. Estoy utilizando la ley para hacer lo que a mí me interesa. También con la intención de que haya facilidad para cumplir el precepto es para lo que surgen las misas vespertinas. Las misas del domingo por la tarde es una cosa moderna. Igualmente no existían las misas por la tarde. Las misas del domingo por la tarde surgen pensando en eso. No surgen pensando en los que se quieren pasar el día en la piscina y a última hora de la tarde bajan a misa. No surgen pensando en los que tienen muchísimo que estudiar y a última hora de la tarde, tarde, mal y nunca, bajan a misa. No surgen pensando en ese tipo de gente. No surgen pensando en eso, en facilitar al laico que haga todo ese tipo de trampas, porque la misa es central. Surgen pensando en quien realmente no haya tenido posibilidad de ir por la mañana, de ir en las horas centrales del día. No surgen con esa otra intención y tenemos que saber también entenderlo. Y ahí tenemos que entender también las misas del sábado por la tarde. Para la Iglesia, el sábado por la tarde ya es domingo. En la Iglesia no existe el sábado por la tarde. En la liturgia de la Iglesia no existe el sábado por la tarde. El sábado por la tarde es ya domingo. Por eso, nunca se celebrará un sábado por la tarde una misa de sábado por la mañana. Eso no existe. El documento de los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, que decíamos antes, dice también así, dice, toda misa vespertina del sábado o del día que antecede a una fiesta de precepto ha de ser considerada como festiva. La liturgia será siempre la del domingo o fiesta, y la celebración tendrá la misma solemnidad del día siguiente y no faltará la homilía. No se recurra a estas celebraciones si no es en caso de verdadera oportunidad pastoral. En todo caso, jamás se celebre después de mediodía la misa del sábado o del día en curso. Si yo tengo una misa el sábado por la tarde, no es misa de sábado. Aunque yo quiera decir que sí lo es, no es misa de sábado, es misa de domingo. Si yo tengo una boda, un bautizo, un lo que sea el sábado por la tarde, no hago liturgia de sábado, sino liturgia de domingo, porque no existe el sábado por la tarde. Tendrá que ser una liturgia festiva de domingo, aunque a mí me venga mejor pensar en otra cosa. Si llamamos a las cosas por su nombre, pues es mucho más fácil que podamos vivirlas adecuadamente. Así, de esta forma, el creyente con todo esto va a ver cómo se fortalece con la misa del domingo. La misa del domingo no le va a ser una molestia, sino que le va a ayudar a crecer ante un ambiente hostil, ante un ambiente cómodo, ante un ambiente pagano. Por eso, la Conferencia Episcopal Española también decía en un documento sobre el domingo, la misa tiene además un valor pedagógico para ayudar a vencer la pereza, el olvido y el abandono, contribuyendo al descubrimiento del auténtico sentido de la ley interior del cristiano, que debe obrar no por imperativos legalistas, sino movido por el amor y la fidelidad al Señor. Es precioso este número. La misa tiene un valor pedagógico. Pedagógico. No voy por cumplir. No voy por un imperativo legalista, voy por amor al Señor, que ha resucitado y me ha ofrecido la vida eterna. Y de esta forma
aprendo a valorar el domingo. Y aprendiendo a valorar el domingo, aprendo a valorar la iglesia y lo que es la iglesia. Aprendo a valorar la iglesia y lo que es la iglesia. El domingo tiene un valor pedagógico. Si se lo quitamos, lo reducimos. Por eso, ayuda a que esta celebración del domingo se prepare con gran esmero. Claro, para que uno quiera ir también hay que facilitarle que tenga deseo de ir. La misa del domingo se prepara con gran esmero. En primer lugar, de acuerdo con las normas litúrgicas. No de cualquier manera, de acuerdo con las normas litúrgicas. Siempre la misa del domingo ha de reflejar lo que la Iglesia es. Y eso se encuentra en el misal romano. Cualquier cosa fuera del misal romano, con niños, sin niños, con abuelos, sin abuelos, lo que sea es sospechoso. Por eso, la misa del domingo está bien celebrada si se hace de acuerdo con las normas litúrgicas. En segundo lugar, teniendo esta celebración un carácter festivo. Se tiene que advertir que es la misa del domingo y no la del lunes por la decoración, por los ornamentos que se han puesto para la iglesia, para la celebración de la misa, por los elementos litúrgicos, si hay un gloria, si hay un rezo del credo, si se utilizan vestiduras o cálices o lo que sea más dignos, más solemnes, por las velas, por el canto, gran cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta. También por la puntualidad. Un día que vengo de trabajar, puedo llegar más justo a misa. Es comprensible que pueda llegar más justo a misa. Domingo, uno llega con tiempo, sobrado de tiempo. Sobrado de tiempo no para sacar el móvil y escribir unos WhatsApps antes de que salga el cura, sino sobrado de tiempo para preparar la misa, que es muy distinto, porque voy a celebrar la misa del domingo. También en las vestimentas se advierte que estamos preparando el domingo, no solamente en las vestiduras del cura, que sale con algo no de trapillo, sino con algo elegante, festivo, bonito, sino también de los que vamos a misa, que no vamos a misa vestidos de cualquier manera, porque vamos a lo más importante de la semana. Las vestimentas litúrgicas o seculares han de ser propias de la celebración a la que voy, dignas de la fiesta en la que estamos participando. Si es domingo, pues un domingo. Si es una gran solemnidad, pues una solemnidad. Tenemos que tener en cuenta también, en tercer lugar, el canto del coro y de la asamblea. El canto del coro y de la asamblea manifiestan también la solemnidad de la celebración. Favorecen la unidad de la comunidad. Claro, si solo canta uno todo, pues entonces no se favorece ninguna unidad. Lo que se crea es una división, algo extraño. Tiene que haber una unidad y el coro es un elemento de unidad en la celebración de la misa. Tiene que haber una calidad del texto y de la melodía. No vale cantar cualquier cosa en misa, y menos aún un domingo. Los cantos tienen que tener un texto adecuado a la liturgia del día. La melodía tiene que ser una melodía preparada para la liturgia. La melodía no se saca de una película y se le pone una letra de la iglesia, de un texto de la iglesia. Eso no puede ser. La melodía tiene que ser creada para la liturgia, igual que el texto, para que pueda enraizarse en una tradición eclesial, porque es que nosotros no celebramos nuestra misa al margen de todos, sino que es una celebración eclesial. Así, la celebración será atrayente y participativa. Atrayente y participativa. Y eso es un esfuerzo de todos. En quinto lugar, la celebración se prepara también preparando la colecta. Yo no hago que cuando van a pasar el cestillo, meto la mano en el bolsillo y a ver qué llevo. Bueno, pues esto es lo que he hecho hoy. No, no, uno ha preparado en casa con qué va a colaborar con su parroquia. Uno ha preparado en casa si va a llevar unas monedas, o unos billetes o lo que tenga que llevar. Pero la colecta se prepara, no se improvisa. Porque hay caridades que pueden ser organizadas y que pueden ser preparadas. Y por eso la colecta también es algo que uno tiene que preparar. En definitiva, son elementos
que nos ayudan a tomar conciencia precisamente de esto, ¿no? De que la celebración tiene gran importancia y nos encamina hacia la vida. Lo que celebramos tiene que hacer que levantemos nuestra mirada hacia toda la vida y que uno no salga de misa con la cabeza gacha o bueno, pues ya hemos cumplido o fin, sino que salga deseoso de afrontar la vida con lo que acaba de celebrar, con lo que acaba de experimentar. Por eso, por eso, el domingo no consiste solamente en el precepto dominical. Esto es una cosa de gran importancia. El domingo no consiste solamente en cumplir con el precepto dominical. Si la participación en la Eucaristía es el centro del domingo, sin embargo, sería reductivo limitar solo a ella el deber de santificarlo. Santificarás las fiestas no significa irás a misa el domingo. Irás a misa el domingo es una parte de santificarás las fiestas. Si yo voy a misa el domingo y ando a la greña con todo el mundo fuera de la misa, entonces no he santificado las fiestas. Por eso, cumplir el precepto dominical solamente es una mínima parte de el santificar las fiestas. ¿En qué consiste santificar las fiestas? Los obispos españoles decían en un documento de la Conferencia Episcopal: queremos recordar que aunque el precepto de asistir a la Santa Misa puede cumplirse la víspera de las fiestas, lo mismo que los sábados, la santificación del día festivo no debe quedar reducida a este momento de forma que todo termine ahí. Es preciso que todo el día de fiesta tenga una referencia al misterio que la ocasiona y no sea una jornada totalmente vacía desde el punto de vista cristiano. Esto está muy claro, ¿verdad? Es decir, no podemos hacer que los curas pongan en nuestra parroquia una misa a las 4 o a las 5 de la tarde del sábado, vamos a esa misa y ya hemos cumplido y ya podemos hacer toda la tarde y todo el domingo lo que queramos. Eso es, como decíamos antes con otra cosa, coger la ley para hacer la trampa. Eso no puede ser. Si no voy a tener más posibilidad de ir a misa, y a una misa así de temprana, lo hago. Pero yo no puedo perder la memoria del domingo ahí. Santificar las fiestas no es lo mismo que cumplir de una forma cutre con el domingo. No es lo mismo. Se ponen misas los sábados por la tarde pensando en gente que el domingo no va a poder asistir ciertamente, porque tengo que atender a un familiar, porque tengo un viaje de trabajo, porque no estoy, por lo que sea. Pero no voy a misa el sábado por la tarde y el domingo ya me olvido de que es domingo y de la parroquia y del sursum corda. El domingo es el día del Señor. Haya tenido que ir a misa el sábado, vaya a cualquiera de las horas del domingo. Santificar las fiestas no significa cumplir con la misa, sino que hay otros momentos del día que tienen que ser alimentados con la felicidad de la Pascua. Hay un camino a lo largo de todo ese día. El domingo es un día que favorece el encuentro sosegado de los padres y de los hijos. Entre semana no es tan fácil. Es una oportunidad para la escucha de padres e hijos, para la formación, para el recogimiento, para que estemos tranquilos y hagamos experiencia de estar juntos. El domingo es un día apropiado para hacer iniciativas de oración. Decían los obispos italianos: el Día del Señor tiene su centro en la celebración eucarística, pero no se nutre tan solo de esta. Junto a la Eucaristía está el oficio de alabanza, la adoración silenciosa o solemne, y otras formas de piedad que la tradición nos ha consignado, el oficio divino celebrado por los seglares. ¿Ven qué importante? El oficio divino. Rezar laudes, rezar vísperas. Las vísperas del domingo es una gran tradición en la Iglesia, porque como no había misa el domingo por la tarde, los cristianos se unían a la misa que habían celebrado por la mañana, yendo a la iglesia a celebrar las vísperas. Si yo no bajo a la iglesia, rezo las vísperas en mi casa, o con mi grupo, o como sea. Pero hay iniciativas de oración que complementan la importancia de la misa dominical.
O también momentos de catequesis que complementen la Eucaristía, o puede ser un momento también para peregrinar a algún santuario, para continuar lo que sabemos que es el domingo para nosotros. Bien, hasta aquí llegaría este tema del domingo cristiano. Le podríamos añadir dos pequeños apéndices. El primero es, ¿qué es lo que sucede donde no hay sacerdote? Hay muchos lugares donde no hay sacerdote que celebre la misa el domingo. El sacerdote no puede ir. Muchos tienen tantos pueblos, tantos lugares que no van semanalmente cada domingo a todos los pueblos y no hay misa. Esa comunidad se reunirá para celebrar en ausencia de un sacerdote. ¿Deseando qué? Poder celebrar la misa. Poder celebrar la misa. No nos basta que venga alguien y nos ayude a rezar la liturgia de la palabra, a hacer las lecturas, que alguien se acerque a darnos la comunión. No nos puede bastar con eso. Celebramos en ausencia de un sacerdote, pero deseando la celebración con un sacerdote que presida la misa. Por eso, donde no hay sacerdote es muy importante orar por los sacerdotes. Ahora que no estamos pudiendo celebrar juntos la misa cada domingo, cada día, qué importante es celebrar pidiendo cada día que haya más sacerdotes. La importancia de la oración por los sacerdotes, porque yo que estaba acostumbrado a que todos los días, todos los domingos tenía mi misa y bajaba la hora que quería a mi parroquia y tenía la misa y la comunión, no pensaba en tantos pueblos, en tantas ciudades, que no ven a un sacerdote en meses, que no tienen misa en meses. Y no me preocupaba por esto. Y ahora me puedo preocupar por esto. Y decir, yo que estoy ahora con la misma pobreza que tantos otros pueblos, y que nunca habría imaginado que esto me fuera a pasar, tengo que pedir que haya multitud de sacerdotes, multitud de vocaciones al sacerdocio. Esto es algo que manifiesta una sensibilidad eclesial. No solamente me preocupa lo mío, sino que la unidad me ayuda a darme cuenta de las necesidades de los demás. Y hay también el sentido de la misa por la radio o por la televisión, que es una misa que se emite para que los impedidos puedan al menos escuchar o ver la celebración de la misa. Quien escucha la misa por la televisión o por la radio no cumple el precepto, pero por lo general es porque son situaciones en las que a uno, porque a lo mejor está enfermo, no pueda salir de casa, no se ve obligado a cumplir el precepto. ¿Vale? La misa, por la radio o por la televisión, ha de ser siempre en directo, no se graba, no se graba, no está permitido eso, sino que la misa se ve en directo o se escucha en directo y se participa en ella poniéndose en comunión con los que la están viviendo. Pero yo no estoy allí, físicamente no estoy allí, no estoy participando físicamente, espiritualmente sí, en esa y en todas las misas del mundo, pero la misa por eso no se graba y se emite en diferido o me la pongo cuando yo quiero para cumplir de esa manera, ¿vale? Sino que la misa de la televisión está pensada para acompañar al que está en el lecho del dolor o sufriendo o encerrado en casa o lo que sea, ¿no? Otra cosa es, he grabado esta misa porque quiero escuchar una homilía. Bueno, es otra cosa, pero la misa es en vivo. La misa es la que es y en su momento, ¿no? No es una serie que pongo o quito cuando quiera. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí llegaría el aula de este mes. Es un poco más larga, un poco de otra manera nos ha salido, ¿no? Pero esta sería el aula del mes de marzo sobre la iglesia, sobre el domingo como día de la iglesia, ¿no? Como vemos aquí hay multitud de elementos interesantes, pues que en cualquier momento podríamos hablar o extendernos en lo que sea. Vemos cómo de la celebración del misterio de la Pascua de Cristo nace una celebración de la Iglesia y vemos cómo la Iglesia le ha dado forma a esta celebración, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Ver cómo la Iglesia ha entendido no solamente la celebración de la misa en el domingo, sino toda la celebración del domingo. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias y hasta la próxima ocasión que esperemos que sea ya en vivo y en directo.